presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Le presentamos el programa Sendas Antiguas. En esta oportunidad le presentamos el tema sobre Halloween. ¿Deben los cristianos participar en esta fiesta llamada Halloween? ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos hacia el día de Halloween o el Día de los Muertos? ¿Deben los cristianos participar? ¿Deben los cristianos usar estas imágenes y temas para decorar? ¿Es correcto que los cristianos lleven o dejen a sus hijos participar con fiestas de Halloween? Tenemos que desear en nuestros corazones de ser diferentes al mundo por el amor de Cristo que nos constriñe. Si el mundo nos aborrece por ser diferentes, no debemos sorprendernos, porque el mundo aborreció a Cristo. Es muy importante que cada cristiano entienda de dónde vino la celebración de Halloween y que los padres cristianos protejan a sus hijos de estas costumbres paganas que tienen muchos elementos satánicos. Tenemos que ser separados para nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a los muertos? ¿Y qué dice la Biblia en relación con estas costumbres paganas? Éxodo 28:18 dice: a la hechicera no dejarás que viva. Es abominación tratar de comunicarse con los espíritus de los muertos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Dios manda a cortar todos los medios o toda comunicación con los espíritus de los muertos. Había pena de muerte por invocar a los espíritus. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Segundo de Reyes 23:24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Dios. Dios condenó la brujería, adivinación del futuro, lectura de tarjetas o pelotas de cristal, necromancia, comunicación con los muertos, astrología, lectura de las palmas de las manos como parte del espiritismo. Deuteronomio 18:10 y 11 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Josué 13:22 dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaán el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dios destruyó a los cananitas por sus prácticas de magia. Deuteronomio 18:12 dice la Biblia: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego,
ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dios comparó la rebelión con la brujería, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, cuando era fiel a Dios, limpió a Israel de los adivinos. Primero de Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Dios juzgó a Saúl por consultar los espíritus de magia. Primero de Crónicas 10:13 dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Dios condenó a los reyes de Israel por consultar a espíritus, medios, adivinadores y brujos. Segundo de Crónicas 33:6. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Es un desprecio hacia Dios de consultar a los muertos cuando Dios quiere comunicarse con nosotros. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Una adivinadora puede ser endemoniada. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Los cristianos verdaderos no deben tener nada que ver con la magia. Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La brujería es incluida en las obras de la carne, y las personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, disensiones, herejías, cheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las doctrinas del espiritismo son doctrinas de demonio. 1 Timoteo 4:1. Los demonios son sujetos al poder mayor, que es el poder de Dios. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios se enojó con el uso de encantos y de brujería. Levítico 19:26. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Números 24:1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto.
Segundo de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos y miraba en agüero. Era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. No hay paz mientras hay. Crónicas 9:22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y tus muchas hechicerías? Nahum 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿De dónde viene el Halloween? La palabra Halloween es muy conocida entre las personas que hablan inglés, y en México es mejor conocida como el Día de los Muertos. La fuente más reciente de Halloween es la Iglesia Católica. La Iglesia tradicional es una iglesia que enseña mucho de su doctrina por prácticas supersticiosas. ¿Por qué la iglesia tradicional tiene un ambiente en que sus feligreses pueden asistir solamente unas cuantas veces al año y todavía ser buenos religiosos? Es necesario para los religiosos que comuniquen sus doctrinas por costumbres que son observadas más frecuentemente. En ceremonias no oficiales, los religiosos enseñan sus doctrinas a sus jóvenes y novatos por prácticas y costumbres. La iglesia tradicional es una iglesia en que se acomoda con otras religiones, incorporando las prácticas paganas con la religión tradicional. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, quiso reunir su reino bajo una sola religión, porque se fijó cómo la diversidad de religión estaba destruyendo su imperio. Entonces mandó un edicto para lograrlo, pero no se contó con la resistencia de su pueblo de cambiarse de religión. El asunto principal aquí no es que Constantino era un verdadero cristiano, sino que quiso paz y armonía entre su pueblo por quitar todo conflicto religioso. Entonces, cuando su pueblo no quiso dejar sus religiones antiguas, él tomó otra táctica. No nada más iba a unir su nación por una sola religión, iba también a integrar elementos de todas estas anteriores religiones populares de su pueblo a esta nueva iglesia. Esto es la manera de obrar de la iglesia tradicional por los siglos. Y todos los papas buscan poder y control por ser, según ellos, la iglesia de Cristo, pero a la vez se acomodan como les ven que convengan, ignorando o oponiéndose a la doctrina de la Biblia. Mateo 23:9 dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra católico significa universal, o sea, de todo el mundo, y romana porque tiene su sede en Roma, bajo el emperador. El ser apostólica es de intentar desligarse e imponerse sobre toda la religión cristiana. Hasta la fecha, la iglesia tradicional ha integrado elementos de las religiones anteriores de sus miembros. El error de Constantino. Dios exhortó al rey Roboam porque contaminó a Israel con costumbres, prácticas y creencias paganas. Esto es solamente un ejemplo de muchos errores que hicieron los israelitas y sus líderes de mezclarse con costumbres y creencias paganas. Dios quiere pureza en su pueblo, no que esté imitando las costumbres, prácticas y doctrinas copiadas de las demás religiones. Segundo de Reyes 17:15. Y desecharon sus estatutos
y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dios claramente manda a sus hijos de no imitar a las naciones paganas a su alrededor. Si una iglesia decide de incorporar estas costumbres, esto provoca de una manera grande la ira de Dios. Concepto católico de los santos. La iglesia tradicional ha puesto otra definición sobre la palabra santo que la Biblia presenta. Para ellos un santo es un cristiano de nivel alto, más cerca a Dios que los demás, y es un cristiano que llega a ser adorado, reverenciado y llevado a una posición especial sobre cualquier cristiano normal. La Biblia usa la palabra santo para referirse a cualquier persona que es salva, aunque no sea tan famosa como Pablo, Juan o Pedro, pero si es un cristiano, la Biblia lo llama santo. La Biblia no hace distinción entre unos cristianos que deben ser llamados santos y otros normales. Todos son santos ante los ojos de Dios. Los católicos también hacen un proceso largo para declarar a alguien una persona santa, y para ello tiene que ser aprobado por el Papa al final. La razón por qué la iglesia tradicional quiere hacer una diferencia es porque ellos han agarrado el error de estar sobre los demás hermanos en la iglesia. Para hacer esto, ellos tienen que fabricar una diferencia entre los cristianos normales y cristianos muy espirituales. La Biblia nos enseña que debemos tener respeto para nuestro pastor, nuestros padres en la carne, esto es nuestra madre biológica y nuestro padre biológico, y nuestros gobernantes civiles. También la Biblia hace bastante énfasis que los falsos maestros son gente que no respeta la libertad que tenemos en Cristo. Ellos tratan de esclavizar a las demás personas bajo sus mandos, su sistema de error, e ignoran y rechazan la obra real de Dios en el creyente. Los católicos buscaron cómo implementar nuevas costumbres, combinando el paganismo con lo que ellos entienden de la Biblia. Una forma que encontraron es con los días especiales. El hecho que cada día del año tiene su santo relacionado con él, se hace fácil de conectar un santo con el nacimiento de cualquier persona. Ellos celebran su santo en el día del santo de su nombre. Esto es como los religiosos practican su religión. El 1 de noviembre es el día en que los religiosos han puesto como el día de todos los santos. O sea, mientras cada día particular tiene uno o más santos asociados con ellos, el 1 de noviembre es un día en que celebran todos juntos. La palabra en inglés para santo es holy o Halloween, y la palabra para noche antes Eve. Así en inglés la palabra es Halloween. El día de honrar a los santos muertos fue establecido por el Papa Bonifacio IV en el siglo VII. En el siglo VIII el Papa Gregorio III estableció la fecha en noviembre 1. En el siglo IX el Papa Gregorio IV mandó que este festival fuera obligatorio para todos los católicos. En aquel día la Iglesia Católica tuvo mucho poder en lo político y la costumbre llegó a ser establecida en muchos países, pero también es el día festivo mejor amado por las brujas y por los satanistas. De los santos a los druidas. Pero para entender de dónde sacaron los católicos esta costumbre, necesitamos ver las raíces paganas de dónde los católicos lo adoptaron. Para esto necesitamos ver la religión de los druidas en Inglaterra. La religión de los druidas es muy vieja. Tienen muchos dioses. Los druidas o el druidismo es una religión antigua de Inglaterra que adoraba la naturaleza, la mágica encontrada naturalmente en la tierra.
Esto es el mismo Wicca hoy en día y es paralelo al chamanismo en muchas culturas primitivas hoy en día. Ellos pensaron que los espíritus de los animales humanos y los espíritus que son ángeles y demonios forman parte de la naturaleza. De una forma, esta naturaleza es Dios para ellos. También es femenina. Los druidas vivían entre los celtas, pero era parte de ellos. Eran la clase de control, poder, ciencia, sabiduría y entendimiento entre el pueblo. Su dios sobre la primavera y el verano se llama Baal. Hay un punto en el año en que termina su reino sobre la tierra y el dios del invierno y la primavera toma control. Creyeron que el traspaso se efectúa el 31 de octubre de cada año. Como empieza el frío y toda la naturaleza muere alrededor de esta fecha, entonces se puede engañar fácilmente a la gente simple, enseñándoles que el dios del invierno tomó control. El nombre de este tiempo es Shanghai o Shongwei, cuando el dios de la muerte toma control, se pudre o muere en la naturaleza. Sus colores eran los colores del otoño, negro, naranja. Shanghai supuestamente recogía las almas de los muertos por todo el año como animales. Ellos creyeron que si las personas hacen sacrificios, él iba a liberar sus almas. Esta práctica coincide con la práctica de los rancheros de purgar sus ganados de los más débiles que no iban a sobrevivir el frío del invierno, para que no consuman la comida de los demás animales por parte del invierno y luego morir de todos modos. Ellos usaron este tiempo del año para sacrificarles en una purga y luego hicieron fiesta con la carne de esos animales. Típicamente los druidas hicieron sacrificio humano en este tiempo también y luego bebieron la sangre de sus enemigos. Era creencia y práctica de los druidas de sacrificar al primogénito de sus hijos en la noche antes del Shanghai para conseguir un buen año próximo. Ellos también tomaron criminales y a sus enemigos en ese tiempo del año, limpiando sus cárceles y les ponían en jaulas o casitas de mimbre hechas en forma de un hombre gigantesco o forma de su dios Shanghai o de animales. Luego ellos encendieron estas jaulas con mucha fogata abajo y con sus presos humanos adentro para quemarlos vivos. De aquí salió la costumbre de las fogatas en la noche del 31 de octubre. La palabra inglesa bonfire viene de boned, huesos, y fire, fuego o fogata, o sea, fuego de huesos. Se acostumbra de hacer esto la noche del 31 de octubre. Los druidas también quemaban sus víctimas en estacas y usaron sus agonías antes de morir para predecir el año que venía. Creyeron que por la transición entre los dos dioses, cambio de turno, que el futuro puede ser visto en este tiempo. El autor clásico Diodorus Siculus relató de la matanza ritual de un sujeto y el futuro era visto por cómo se convulsionó y cómo sangró. Literalmente, Shanghai significa fin del invierno. Artículos escritos por druidas renuncian la idea que sus ancestros hicieran sacrificio humano. Ellos citan que los autores romanos, por ejemplo, Estrabo en Geografía 4, 1 y 13, Julio César en De Bello Gallito, que anotan este sacrificio humano de los druidas, fueron perjudicados. Roma acabó de hacerlo legal y luego estas prácticas bárbaras eran válidas para el avance romano. Pero la arqueología ha descubierto, por ejemplo, el Linton un hombre enterrado vivo en un árbol vacío,
evidencias de torturas y muertes por los druidas. Hay referencias en la literatura a estas torturas y especialmente a personas ubicadas en casas de mimbre que luego es hecho fuego. Usted puede ver este artículo en digitalmediavalis.com. Luego cada uno de ellos regresó a sus casas en una ascua del fuego bendito, en un recipiente especialmente hecho por ello de un nabo con hoyos a sus lados para que no se apagase el ascua. Los hoyos en el nabo llegaron a ser en la forma de una cara, ojos, nariz y boca. Luego los irlandeses cambiaron esta costumbre de usar un nabo o a una calabaza cuando vinieron a los Estados Unidos para vivir. Los romanos pasaron leyes en contra de la religión de los druidas en el año 61 a.C., pero sus sacerdotes continuaron sus prácticas supuestamente con gatos negros en lugar de sacrificios humanos. Durante ese tiempo de transición entre el dominio de un dios al otro, ellos creyeron que la separación entre los vivos y los muertos era muy frágil, muy delgada supuestamente. Creyeron también que los muertos pudieron regresar de nuevo al mundo de los vivos y afectar, normalmente por el peor, el mundo de los vivos. Los muertos supuestamente jugaban bromas pesadas con los vivos en esa noche. De esto es de donde surgió la frase trick or treat, trampa o dulce. Ellos causaron pánico y destrucción. Entonces los vivos tuvieron que aplacar a los muertos con regalos. Si la casa no da un sacrificio, un dulce o una buena cosa, entonces el espíritu le haría una trampa. Hay muchos cuentos de fantasmas y mitos que han salido sobre todo esto, aunque lo que no es claro es que todo esto es parte de la religión y las creencias de los druidas. Los zombies, por ejemplo, son los muertos que cobran vida por un rato más para andar en la tierra, según esta costumbre. Frankenstein y los vampiros son mitos sobre personas muertas que regresan a tener vida y andan aterrorizando la tierra. Los druidas eran la clase de profesionales que controlaban la sociedad de ellos. Una de las leyes de ellos era que todo fuego tuvo que ser apagado en las casas de todos en ese tiempo del año. Como no hubo cerillos de gente, la gente guardaba un fuego siempre quemando en sus casas. Los druidas imponían impuestos para repartir el fuego después de la ceremonia, y al apagar, la gente llevaba el fuego a su casa en una forma. Así salió el uso del nabo. Esto era algo de imponer impuestos e imponer sus creencias religiosas sobre el pueblo para controlar. Para un cristiano, estos cuentos son mitos, algo no verdadero. La Biblia claramente nos enseña la doctrina acerca de los muertos. La Biblia enseña que hay una finalidad con la muerte y de regresar de la muerte no es posible en esta forma. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después de esto el juicio. O sea que no hay tal cosa como purgatorio, ni tampoco alguien que muera y regrese al mundo para andar como un fantasma, excepto con las excepciones que Dios nos dice en su palabra: Jesucristo después de su muerte. Segunda Corintios 5, 6 al 11 dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres,
pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lucas 16:22 y 23 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La Biblia presenta un cuadro de que la muerte no es el final de todo. Después de la muerte hay nada más el juicio final de Dios. Claramente vemos que los salvos van al cielo para estar para siempre con el Señor, y los malos van al infierno, donde empiezan sus tormentos. Es el deseo de estos de escapar de ese tormento, pero es totalmente imposible. Por ejemplo, con el hombre rico, Dios le avisó por Abraham así. Lucas 16:25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Todo esto es muy claro en la Biblia. Para una persona inconversa que no pone su confianza y fe en Jesús como su único Salvador para ser salvo, esta persona inmediatamente después de morir va al infierno. Aunque la persona no quiera, va a ese lugar de tormento. Él no tiene opción de otra cosa. Dios controla dónde él va y dónde él no va. Para escapar de este juicio es imposible. Y una vez en este juicio, Dios ha puesto una gran cima o abismo entre ellos y los demás, para que no puedan pasar a los vivos o al cielo o regresar a la tierra. De manera, estimados oyentes, que la Biblia es clara cuando determinantemente dice que los muertos no pueden volver a este mundo hasta el día que Dios tenga establecido para que los muertos resuciten para recibir su sentencia final. De manera, amigo y hermano, es necesario que usted salga de toda ignorancia y deje de practicar estas prácticas que son prácticas paganas. Salga de la ignorancia, busque a Dios de todo corazón. Él es la fuente de la vida y Él le ofrece la vida eterna. En una próxima oportunidad continuaremos con un estudio sobre este tema. Dios le bendiga. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Bendice a cada oyente y a aquellos que están en la ignorancia. Te pedimos que tú los libertes de ese camino y puedan conocer la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.